Seguramente te has dado cuenta de que cuando se habla de psicología en redes sociales son los mismos temas de siempre. Las energías y la ley de atracción, que cómo manifestar a personas buenas y evitar a personas malas en nuestro camino, cómo sanar las heridas de la infancia y reconectar con el niño interior. O también se habla mucho del inconsciente y la sombra de Jung, también de los tipos de apego, de cómo los papás son culpables de nuestro tipo de apego y cómo nos repercute en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, o de psicología oscura y cómo manipular a las demás personas, que los 10 hábitos para controlar a los demás y para caerle bien a todo el mundo. O también se habla mucho de supuestos argumentos biológicos para respaldar teorías sobre los roles de género, cómo desde la base biológica los hombres estamos destinados para ciertas actividades y las mujeres para otras actividades. Estos son generalmente los temas más vistas o más interés en redes sociales. Pero ¿por qué pasa esto? Porque nunca se habla popularmente de conceptos cognitivos o de teorías conductuales. Y es que sí existe contenido relacionado con estas corrientes en redes sociales, pero va principalmente enfocado a psicólogos y profesionales de la salud mental, a personas que ya buscan ese tipo de contenidos y su algoritmo es distinto. Sin embargo, a nivel general o para el usuario promedio es difícil que lleguen a este contenido por solo buscar psicología. Es más probable que caigan en los conceptos que mencioné anteriormente y que desconozcan por completo cómo funciona el cognitivo o lo conductual, o lo único que conozcan de ello es las teorías de Iván Pavlov y el perro con la campana. Sin embargo, las teorías más profundas o más modernas nunca son explicadas. En este video trataré de explicar las principales causas y consecuencias de este fenómeno. Una de las principales razones es que la psicología conductual y cualquier rama basada en evidencia no es mística. A comparación del psicoanálisis o la Gestalt, la psicología conductual no tiene esta esencia tan poética o tan trascendental, ¿no? No es lo mismo hablar de conducta y contexto que hablar de herida de la infancia, de la sombra, de la oscuridad, de lo inconsciente y cómo nos domina. Entonces pues resulta mucho más fácil de vender el psicoanálisis y las personas se interesan más en ello. Además, al ser una teoría más experimental y basada en el escepticismo científico, a muchas personas le genera rechazo, puesto que consideran que la psicología debería ser más hermana de la filosofía, más humanista o más enfocada en preguntas existenciales, además que consideran que las personas no podemos ser objeto de estudio porque no somos animales o no podemos reducirnos a variables, como si fuéramos demasiado buenos como para ser estudiados por una ciencia. Yo sé que este problema tiene muchas otras causas, sin embargo trataré de limitarlo a las tres que yo considero más importantes. Siendo la tercera que las corrientes populares son más cómodas y nos exigen menos cambios conductuales, menos cambios reales, vaya. Y es que muchas veces no trae consigo cambios en las acciones o en el contexto presente, no fomenta cambiar de hábitos, no fomenta evitar conductas que nos afectan o que nos causan malestar, sino que se limita muchas veces a solamente hablar dentro del consultorio, a revictimizarnos, a señalar culpables en el pasado, a decir que nuestros papás son los culpables de todo, que la familia. Con esto no quiero decir que el contexto no importe, obviamente que sí importa e importa mucho, solamente que este tipo de terapias priorizan el contexto familiar, el contexto pasado, el contexto de la infancia y no le dan la importancia que requiere al contexto presente. Se pudiera resumir en que se buscan los enfoques más performativos, los que se vean y se escuchan más bonitos sin importar sus resultados, así como los enfoques más cómodos y los que encajen mejor con la cultura y con la sociedad actual. Ahora hablaremos de las consecuencias o cómo nos perjudica esto. En primer lugar es que se da una visión poco científica de lo que es psicología, lo que no solamente afecta a los psicólogos y psicoterapeutas, sino que a la población en general, pues no confían en la disciplina, lo ven como un juego, como algo sin fundamento o alguna cosa de hippies, lo que puede traer consecuencias a largo plazo, ya que las personas evitan ir con psicólogos o con algún profesional aunque lo necesiten porque creen que no les van a ayudar, que les van a hacer solamente hablar de lo mismo, hablar de emociones, que no les pueden ayudar, vaya. En segundo lugar es que se siguen utilizando enfoques con menos eficiencia y eficacia, por lo que las personas siguen necesitando de terapias más extensas, terapias más repetitivas y sin plan de acciones claros.
Esto es poco ético y los profesionales deberían estar capacitados en los enfoques que tengan mejores resultados. Ya no es tanto cuestión de gusto, sino pues de cuestión de cuáles son los enfoques o las teorías que les sirven más a las personas y que han resultado mejor en los estudios a largo plazo. En tercer lugar es que se sigue retrasando el avance científico en Latinoamérica, pues el psicoanálisis sigue estando muy arraigado dentro de la educación, de los planes de formación, por lo que las personas que estudian psicología salen sin conocer de las terapias más nuevas, inclusive de la terapia conductual o la cognitivo-conductual, ya ni se diga de las terapias contextuales o de las terapias más relacionadas con la neurología, por lo que necesitamos cambiar este pensamiento tan mágico y tan espiritual en Latinoamérica. Aunque sea dentro del área de psicología, no quiere decir que las personas tengan que dejar de creer o que por estudiar psicología se tengan que ser más cínicas o ateas. Claro que no solamente dentro de lo que es el área profesional se tiene que respetar el estado de la psicología como ciencia y dejar de lado las creencias o los gustos personales. En conclusión, esta es una situación que requiere el apoyo y la participación de todos, tanto de los psicólogos, que deberían de promover terapias y enfoques más científicos y basados en evidencia, así como que deberían de estar constantemente capacitándose, también de las escuelas y los sistemas educativos, que deberían promover educaciones más formales o más basadas en conocimiento científico y no tanto en conocimiento obsoleto, así como del gobierno y las leyes, que deberían de empezar a regular mejor la práctica psicológica, la práctica terapéutica, para evitar problemas y evitar malentendidos entre los distintos profesionales.